Domingo 27 de agosto. ¡Qué frío! Mira, 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 he venido en manga corta. Madre mía, cómo han bajado las temperaturas. Bueno, vengo al Santiago Bernabéu porque ayer nos pusieron el césped. Está todo preparado, las máquinas a un lado. Dijo Nuevo Bernabéu que es el fin de semana, entonces hoy es el último día del fin de semana, así que hoy tiene que estar sí o sí. Es decir, ya cuando entremos al interior veremos prácticamente la mitad del terreno de juego en teoría colocada. Pero quiero pasarme antes por Plaza de Sagrados Corazones. Vaya pelo. No sé para qué me peino, la verdad. Quiero pasarme por Plaza de Sagrados Corazones a ver si hay algún tipo de movimiento. Ojo, cuidado. Ahí en Padre Damián están trayendo nuevo material. Workout, que son los que organizan todos los eventos y demás. Vamos a ver. A ver, amplía, JR, amplía. Ay, 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 qué frío hace, por favor, mira, mira, mira. La chica que está ahí se está muriendo de frío también, A ver qué van a descargar. Ya sabéis que falta menos de una semana para que empiece el fútbol aquí en el estadio. ¿Qué va a descargar, tío? Está todo empaquetado, como un lomo embuchado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son pantallas? ¡Hala, un autobús! Madre mía. ¿Son pantallas o qué es eso? Son pantallas, ¿no? Madre mía. Madre mía. Parece que estamos en el Bernabéu. Bueno, lo dicho, vamos a Plaza de Sagrados Corazones. De momento ningún tipo de movimiento. Imagino que estarán trabajando ahora mismo. Ya sabéis que trabajan de noche para la buena instalación del césped. Y están las puertas cerradas. A ver, que viene un camioncillo. Huelva tras Loima. Sí, sí, pita, pita, que viene para acá. Mira, van a abrir las puertas. Que abran las puertas, que abran las puertas. ¿Va a girar o no va a girar? Mira, tapiz verde. Mira, 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 mira. Oye, qué camión más nuevo, ¿no? MDY. La verdad es que bastante nuevo. Mira, están quitando la valla, todos los elementos, la entrada al parking y ya pues proceder a girar y saber que ahí dentro está el césped, el nuevo césped de esta nueva temporada. A ver. Se tiene que quedar parado para corroborar toda la información y ya poder acceder. No vaya a ser que pase lo del año pasado. ¿Os acordáis, no? El tema del chiringuito y demás. Mira, mira, mira. Uy, 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 uy. Es que hace un frío hoy y un viento. Mira, mira. Y ahí al fondo están encendidas los LED de la nueva estructura del VIP. El otro día ya lo vimos. Y ahí podemos ver esa nueva estructura VIP que han hecho en Sagrados Corazones. Está totalmente encendida. Está entrando un camión. Sí, sí, sí. Así que nada. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Bueno, pues resulta que ese... Madre mía, vaya pelos. Ese camión era el último. Son las 10 de la mañana. Así que, bueno, imagino que tendrán más o menos un tercio del campo ya completo. De todas formas, lo que os digo. Accedemos al interior ahora. Oye, ¿cómo va la parte superior de la torre D, Mira, falta solamente una lama de cierre por colocar. Así que ya tenemos las lamas en la visera. Y han ido colocando también esas lamas de cierre justo en la parte inferior. Qué increíbles imágenes. Y también podemos ir observando cómo va quedando el recubrimiento final de la torre D. Ahí podemos ver que han llegado ya hacia la zona de Rafael Salgado. Mira, 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 Falta la parte superior y por cubrir esos anillos inferiores justamente a ras del suelo. Aprovechando que vamos a ir al interior, vamos a sacar las diferentes partes, en este caso el fondo norte, a ver si tenemos alguna novedad. Escucho en el interior movimiento,
alguna que otra máquina. Y esas son las viseras que hablábamos ayer en el vídeo del interior, que van en el cerramiento del fondo norte, justamente en este hueco que tenemos en pantalla que conecta con el paseo 360 que discurre aquí por Rafael Salgado. Luego lo veremos mejor, a ver si han colocado más. Faltaban por colocar desde la parte central hacia la parte de la torre C. Bueno, dominguete, prácticamente podemos andar por donde queramos, con mucho cuidado, obviamente. Niños, no hagáis esto en casa, porque la verdad es que hay muy pocos coches, muy poca circulación, y la verdad que se agradece. Además han bajado las temperaturas, por fin ya podemos estar en la calle con buenas sensaciones, porque estos días hemos tenido muchísimo calor. Vamos a pasar por la zona de Castellana a ver cómo van las pantallas, que ayer a última hora vi cómo las encendían, pero no lo grabé porque ya subí todos los vídeos, así que vamos a ver qué es lo que están haciendo ahora. Además desde aquí ya podemos ver algo. A ver, están apagadas. Ah, no, están encendidas. Están encendidas. Mira, están ahora mismo trabajando en ellas. Mira, vamos a subir el dispositivo por esta valla y ahí tenemos a los pedazos de cracks en una plataforma de tijera operando en esas nuevas pantallas que mirad hoy qué blanquitas están, ¿eh? A ver, vamos a ampliar un poquito más. Luego cuando accedamos a lo mejor lo vemos mejor desde la torre B. Ya sabéis que en menos de una semana lo van a poner totalmente operativo. Ahí está subiendo otra tijera. ¿Quién está cantando? Pero bueno, ¿qué fiesta es esta? ¡Vaya domingo! Yo también quiero esa dosis de optimismo. Bueno, mirad cómo se ven las pantallas, ¿eh? Se ven cómo se mueve. Eso el ojo humano no lo aprecia, pero la cámara del dispositivo sí. Y por lo tanto vosotros también. Mira qué locura, ¿eh? Qué bonito va a quedar el Santiago Bernabéu, o como dirían los antimadridistas, la lata de sardinas. Me dicen los operarios que han pasado por aquí que si me dejan una escalera más grande. Pues hombre, la verdad es que le he dicho que sí. Mira cómo se ven las pantallas, cómo están ahora mismo trabajando en ellas para que estén totalmente operativas para el sábado que viene. Ya a partir del 1 de septiembre, 2 de septiembre tendremos todo esto totalmente encendido y totalmente, lo que decía, operativo. Video mapping. Mira, pero bueno, fíjate, a ver si vamos a ver alguna página indeseada como otros youtubers. Y ya lo que faltaba, qué bonito, tío. Bueno, ojalá ponga ahí suscríbete al canal de Jesús Ramírez. Oye, me acabo de fijar que aparte de que me he despeinado, aunque bueno, no mucho la verdad, sigo teniendo los pelos del pájaro loco, me acabo de fijar que hay un montón de trabajadores. Luego es verdad que cuando das la vuelta no hay tanto movimiento, no se ve, pero yo creo que sobre todo es para el interior, ¿no? Ya sabéis que van un poco apurados, los tiempos muy justos, así que, y menos de una semana para poder habilitar sobre todo el palco de honor, porque Florentino no tiene asiento, pero va a tener, es decir, si no se lo cedo yo, es que me da igual. Bueno, tampoco se lo voy a ceder en plan, ¿sabes, no? Pero bueno, si me lo pide por favor, a lo mejor hago un esfuerzo. Cosas claras, ¿no? Y lo dicho, hay bastante movimiento, imagino, sobre todo para trabajar en el interior. Voy a sacar la entrada y nos vamos por dentro. Bueno, ya vamos hacia el interior, pero antes, aprovechando que estamos en el exterior, vamos a ver las novedades y lo plasmamos aquí en el vídeo de hoy domingo 27 de agosto. Aquí podemos ver cómo siguen cerrando la fachada, en este caso la fachada sur más cercana a la torre B. Están colocando nuevas lamas en este sector. Ayer vimos cómo empezaban a colocar nexos en esta guía vertical que tenemos a la izquierda. En la parte superior ahí no hay nexos todavía, por lo tanto están aprovechando para cerrar la fachada. Y también están quitando adhesivos protectores en la parte inferior de la fachada sur. Mira cómo está quedando, Lo están haciendo desde la torre A hacia la torre B. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Con M de Madrid.
No sé por qué he dicho esto, pero lo he dicho. Madre mía, madre mía, madre mía, ¿eh? Lo primero que vemos, nada más acceder. Pero bueno. Pero bueno, ¿para cuántos partidos son estos tepes? Madre mía. ¿En serio? Aparte de que tienen que darle un agua, tienen que embadurnarlo en agua. Pero yo veo el césped, en muchas zonas muy bien, pero en otras muy mejorables, ¿eh? Mira, 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 mira aquí, mira aquí. Mira aquí. Vale, es que yo sé cosas, me estoy haciendo un poco el remolón. Yo sé cosas muy interesantes y tiene que ver con lo que estamos viendo. Y es que el césped va a durar muy poco. Ya os lo digo, ya está, es que no podía morderme más la lengua. No podía morderme más la lengua. Va a durar muy poco, de forma provisional. Ya está, es que no he podido resistirme. Bueno, desde aquí se ve diferente, ¿eh? Mirad cómo siguen con las pruebas y con la instalación de esas nuevas pantallas que van a estar ubicadas en las puertas centrales del lateral oeste. Madre mía, me está llegando olor a chorizo y no sé de qué. Y el chorizo me gusta comérmelo, no olerlo. Vamos a hacer un visionado desde arriba, perdón, desde abajo hacia arriba. Madre mía, si parece que ha metido la pantalla, perdón, el brazo en la pantalla y el brazo aparecería en otro mundo, como un multiverso o algo de eso, ¿no? A ver si luego cuando... Ah, porque están quitando las pantallas, los módulos de pantalla, lo conectan, lo configuran, luego ya pues vuelven a colocar de nuevo ese módulo. Ahí tenemos esas pruebas, seguimos hacia el interior. Gente en la calle no, gente en la calle no, pero aquí en el tour está toda... hola. Están todos los que deberían estar en la calle, están aquí en el tour, madre mía, para pasar a la vista panorámica. Bueno, lo primero que entro y mirad lo que están haciendo, Están cortando el césped justamente en la zona que coincide con la bandeja, es decir, lo sobrante lo tiran, vamos, lo tiran. Sí, bueno, lo tiran, que es lo que están haciendo. A ver si luego se lo reciclan o lo tiran ya directamente a la basura. Pero, hombre, la verdad es que no me importaría tener un cachito de esos. Mira, ya están preparados ahí con otro tepe. Madre mía, mira, 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 mira. Hoy es 27 de agosto y ya tenemos prácticamente la mitad del terreno de juego. Así que hoy ya lo dejan prácticamente ventilado. Hemos visto en el exterior cómo entraba ese último camión. No creo que con ese último camión tapen todo este hueco que falta, que desde aquí es verdad que el ángulo engaña, pero no creo que con todo ese camión que haya traído el nuevo césped, que era el último, tapen todo ese hueco. Aquí podemos observar que mientras que se van colocando los tepes, con los sopladores van limpiando pues todo rastro de suciedad y que vaya quedando impoluto. Imagino que en breve también veremos cómo sacan esos riegos y empiezan ya a regar, a humedecer ese césped que están instalando en estos precisos instantes. Hoy domingo 27 de agosto, ahí tenemos a los pedazos de cracks ya también en la parte central, colocando el nuevo césped para esta nueva temporada. Vamos a ver por qué allí al fondo, donde la grada abatible, tenemos más tepes esperando, pero creo que no muchos más. Tenemos como cuatro más o menos es lo que veo desde aquí. A lo mejor van metiendo pues con el camión que hemos visto antes, la carretilla que está ahí saliendo y entrando es la encargada de meter esos tepes, más luego esta maquinaria que tenemos ahí que justo va hacia allá es la que tiene el rodillo, un enganche en la parte delantera, y por lo tanto ya sabéis, bueno, esto ya es un procedimiento habitual en el Santiago Bernabéu, que es la colocación de los tepes del césped con esta máquina, que es la que va enrollando, bueno, desenrollando más bien a la hora de instalar el césped en la zona deseada. Mira, vamos a verlo. Ahora veremos exactamente dónde lo coloca.
para que veáis el procedimiento que hace esa máquina y ese pedazo de crack. Mira, 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 ahí está. Ahí llegan y lo desenrollan. Y ya pues echa la máquina hacia detrás. Cuando esté en el sitio, claro, ahí está. Y lo van desenrollando como si fuese la alfombra de nuestra casa. Ahí lo tenemos. Más o menos unos 4 o 5 metros por tira, puede ser. Al menos eso parece. Bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo, la actualidad a última hora aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, domingo 27 de agosto. Mirad la parte VIP, esos boxes que tenemos entre los banquillos y el palco de honor, donde ya han colocado todos los asientos correspondientes a todos los sectores. Por lo tanto, en estos días empezarán a anclar definitivamente ya esos nuevos asientos VIP. Vamos a ver más novedades, porque lo que hemos dicho en el exterior, básicamente tenemos un montón de trabajadores hoy domingo, para lo que solemos ver estos días de la semana, pues tenemos bastante movimiento, así que yo creo que están con prisas a contrarreloj, porque dentro de menos de una semana, en 6 días, tenemos de nuevo partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Getafe. Parece que este césped lo van a utilizar para las pruebas en el hipogeo. Ya sabéis que falta por instalar y por ultimar esas lanzas de riego que hay en el interior del hipogeo, así que con este césped lo van a probar, lo van a utilizar en este caso como conejillo de indias. Así que el sábado jugamos aquí contra el Getafe y me imagino que ya el domingo o el lunes, el 3 o el 4 de septiembre, veremos cómo recogen otra vez las bandejas y las introducen al hipogeo, justamente en esta banda del lateral oeste. La verdad que estoy escuchando ruidos justo debajo de este segundo anfiteatro donde estamos ubicados, así que imagino que estarán trabajando en la zona de los palcos. Grada baja y grada alta del fondo norte, no tenemos ningún tipo de movimiento. Primer anfiteatro, tampoco hay ningún tipo de movimiento, ya colocaron los nuevos asientos en la zona VIP y en la zona correspondiente de la grada. Faltan estos dos sectores, uno más cercano al lateral oeste y otro más cercano al lateral este, ahí lo tenemos en pantalla. Segundo anfiteatro, tampoco tenemos a nadie en la zona, pero si subimos un poquito más, en este caso esas líneas de palco que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro, ahí al fondo están colocando nuevas mamparas. Pero bueno, vamos a empezar por la parte más cercana al lateral oeste. Ahí también tenemos un trabajador en la parte izquierda, lo que pasa es que está trabajando en las galerías y no se ve muy bien. En estos últimos días hemos visto cómo colocaban esos paneles de vidrio. Veremos a ver cuándo quitan ese adhesivo para dejar ya al descubierto esos palcos. En la parte central sobre todo vimos cómo colocaban esas lámparas transparentes, y en la parte superior, en la zona del techo, también colocaban esas lámparas a modo de barandilla, entre comillas, que es lo que decimos en la parte más cercana al lateral este, es lo que están haciendo en el día de hoy. Así que el trabajo no para, el trabajo no cesa a 6 días de tener el primer partido de liga aquí en el Santiago Bernabéu. Ahí los tenemos, la plataforma Spider de la familia de Spider-Man. Ahí vemos a los pedazos de cracks, un saludo para ellos, que estén trabajando hoy un domingo, pues la verdad que se agradece. Así que ahí están colocando esas mamparas. Y en el otro lado no tenemos más movimiento. Ahora pasaremos a ver el lateral este, porque tenemos muchos chalecos amarillos y naranjas, y esa zona de ahí sí que corre prisa. Pero bueno, en la parte del cuarto anfiteatro hemos visto en el exterior cómo faltaban unas estructuras blancas aún por colocar, sobre todo en esta zona central. En la parte más cercana al lateral oeste están colocadas, y aquí en la parte central es donde faltan por colocar. Imagino que esta semana lo llevarán a cabo. Y aquí en la parte más cercana a la torre D y lateral este son esas nuevas estructuras que han ido colocando. Luego colocarán e instalarán mamparas para el cierre del Skywalk que discurre por el fondo norte. Siguen colocando más tepes, en este caso en la banda del fondo sur,
ahí en la parte más cercana a la grada del fondo sur, que ahora veremos. Ahí podemos ver ya en la parte superior esos nuevos soportes que han ido colocando y los asientos también en esas cajas que tenemos en la parte de la imagen superior izquierda, más o menos, sí. Seguimos viendo cositas. En el primer anfiteatro del fondo sur tampoco tenemos novedades. Bueno, más que nada tampoco tenemos movimiento. Segundo anfiteatro tampoco. Tercer anfiteatro, de forma paralela también están haciendo los mismos trabajos. Tenemos otra Spider, en este caso de color roja, ubicada y colocada en esta línea de palcos más cercana al lateral oeste, esta esquina de la torre B. Ahí podemos observar cómo están colocando esas mamparas en esas guías colocadas en la parte superior de esos nuevos habitáculos. Y luego también en la parte central y en la parte de la UCO, en la parte inferior de la UCO, también tenemos movimiento, así que no os vayáis, dale al like y suscríbete, muy importante, ¿eh? Ya empezamos con las reacciones aquí en el Estadio Santiago Bernabéu esta nueva temporada, de momento contra el Getafe. Seguimos navegando por las líneas de palco que hay en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en esa zona. Parece como papel albal, ¿no? Lo que hay en los laterales de esas estructuras para los palcos. Papel albal o algún tipo de aislante. Y esto es lo que decía, aquí tenemos esta zona donde están operando en el interior de este habitáculo. Mirad cómo están los cables todavía por fuera. Tienen que rematarlo y dar los acabados finales. Tampoco tenemos novedades en el cuarto anfiteatro, no tenemos movimiento. Esas vallas que han ido retirando del Clásic Bernabéu, colocando esas nuevas del mismo color, blanquitas, lo que pasa que ya con otro color, con otra apariencia. Aunque se vea el exterior, parece que lo colocan de forma provisional porque aún no se han terminado las obras. La UCO ahí al fondo, tampoco vemos que esté encendida en su interior, así que no están trabajando en ella en el día de hoy. Ahí tenemos las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en el lado sur del lado este, del lateral este. La parte superior, como vimos, no habían colocado esos paneles metálicos que sí han colocado en la parte inferior, en la parte de ampliación del tercer anfiteatro, que la verdad queda muy, pero que muy chulo. Vamos a pasar a ver la zona del lateral este. Ayer vimos cómo empezaban a colocar de forma provisional hasta que anclen esos nuevos asientos VIP entre los banquillos y la zona del palco de honor. Irán colocando también esas pantallas en la zona superior de esos asientos, en el cabezal. Ahí podemos ver los huecos en la parte superior de los asientos. Y en estos días colocarán las mismas pantallas. Palco de honor. Estos días se ha estado comentando qué es lo que es ese material blanco que tenemos justo debajo de la fascia del primer anfiteatro. Parece algún toldo, pero no, no es ningún toldo, no lo es. Es simplemente pladur, es el borde donde termina el techo de la grada presidencial. No sé si lo sabíais o no, pero bueno, salimos de dudas con ese material. Subimos al primer anfiteatro. Estos días también hemos estado viendo cómo colocaban, bueno, exactamente ayer, cómo colocaban estos nuevos asientos en la zona VIP, en la parte central del primer anfiteatro del lateral este. De momento no tenemos ningún tipo de novedad, ya lo único que queda es anclarlos definitivamente, a falta de colocar alguna que otra fila que, como podemos ver en pantalla, en imagen, aún no está colocada. Así que ya tenemos el primer anfiteatro, todo, todo el anillo del primer anfiteatro completo, fondo norte, fondo sur, lateral este y lateral oeste, con los nuevos asientos, a excepción de lo que he dicho al principio del vídeo, estos dos sectores, uno más cercano al lateral este y otro más cercano al lateral este. Creo que no me he repetido, es que hay veces que con tanto lateral ya no sé ni lo que digo. Bueno, línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro. Lo único que hacen es aprovecharlo para copiar esas cajas que van utilizando de esos asientos que han colocado en esa zona que hemos comentado antes. Subimos un poquito más. Ahí tenemos el segundo anfiteatro. En la parte superior podemos observar que han empezado a colocar esos nuevos soportes. En la parte inferior ya vimos cómo colocaban los nuevos asientos. Y a medida que nos vamos yendo hacia la parte sur,
han ido colocando más soportes en la parte superior y más asientos en la parte inferior. Vamos a ir lentamente para que estéis al tanto de todo lo que va ocurriendo a falta de 6 días. 6 días, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 7. 6 días para que empiece de nuevo el fútbol. Qué ganas, qué ganas que tengo de volver al Santiago Bernabéu a escuchar el himno de la décima, a escuchar en el minuto 7 Illa, 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 Juanito, maravilla. Tengo muchas ganas de volver en general, y de hacer esas reacciones aquí en el canal. Bueno, segundo anfiteatro, lateral este, soportes en la parte inferior y también irán colocando soportes en la parte superior para instalar los nuevos asientos. Esos asientos color azul navy o azul marino, dicho en español. En el tercer anfiteatro, al menos en la parte sur, no tenemos grandes novedades, tampoco tenemos grandes movimientos porque no vemos a nadie en la zona, pero en la parte norte sí, así que no os vayáis, que ya os veo, que estáis cerrando el vídeo. No, quédate conmigo, dale a like y suscríbete. Y muchas gracias a los miembros premium de mi canal por apoyarme de forma económica. Ahí, esta es la zona que decía, están colocando nuevos soportes en la parte superior de este vomitorio donde estaban trabajando en estos últimos días. Así que es por eso que no habían colocado los soportes, porque estaban trabajando en la zona y por supuesto para que no se deterioren esos nuevos asientos. Seguimos, ahí vemos los soportes como se asoman, los soportes metálicos y esos nuevos asientos. Yo este año tendré el asiento justamente en la parte central de este lateral este, de este tercer anfiteatro, más o menos por esta zona. Tercer anfiteatro, sectores norte y sur al lado de la prensa, sin novedad. Cuarto anfiteatro, totalmente operativo para el inicio de liga aquí en el Santiago Bernabéu, ya lo confirmó Nuevo Bernabéu. En la parte superior vemos esos trabajos en el paseo 360, ese skywalk que discurren por el lateral este. En la parte central, aquí arriba, en la zona de las viseras, tienen que seguir colocando esas lamas de rejilla que están acopiadas y almacenadas en la plaza de Sagrados Corazones. Aquí pocas novedades, pero bueno, lo sacamos siempre para ver si entre todos, pues si a mí hay algo que se me escapa, poderlo comentar aquí en el vídeo entre todos. Bueno, pues fondo sur visto, fondo norte visto también, lateral este visto. Aunque bueno, ahí tenemos la parte de tribuna. A la izquierda tenemos los nuevos soportes, a la derecha vimos cómo utilizaban esta zona de tribuna para almacenar esos asientos que han ido colocando en esta parte VIP. Y también en la parte sur de tribuna, del lateral este, han ido imprimando y pintando, y veremos estos días cómo colocan los nuevos soportes. Ahí tenemos la grada abatible, siguen sacando tepes, a ver. Bueno, ya parece que han acabado, ya parece que han acabado. Ya parece que han acabado. No tenemos más rollos, así que por lo tanto se queda así la situación. Son las 11:30 justo, 11:30 justo de la mañana. Ahí estoy besando la Champions. Las 11:30 de la mañana y ya han terminado de colocar los rollos de césped que han traído en la noche del sábado al domingo. Por lo tanto, así es la situación en estos precisos instantes, soplando para quitar lo que decíamos antes, la suciedad, y también irán regando, irán humedeciendo esos tepes que han ido colocando y limpiando. Por cierto, hemos entrado y se veía el césped como muy raro, ¿no? Como muy blanco, pero es que desde aquí se ve muy bien. Mira, vamos a ampliar para que lo veáis. De todas formas, es que, como he comentado antes, este césped lo van a querer utilizar para un partido y sobre todo para las pruebas del hipogeo. Ahí lo tenemos. Desde aquí se ve mucho mejor. Una vez que estás a ras del suelo es cuando se ve más blanco. Pero bueno, seguiremos informando. Así que lo dicho, fondo sur visto, fondo norte visto, lateral este y el lateral oeste, pues hombre, estoy yo aquí en el segundo anfiteatro y como podemos observar no hay ningún tipo de movimiento. Bueno, sí, el movimiento, el del Tour. Aquí tenemos el del Tour. Así que nada, lo dicho,
Muchas gracias a todos y a la Madrid. Tenemos ya nuevo césped para esta temporada 2023-2024. Suscríbete y dale al like.